Muy buenas noches a todos. Eh, ¿Me pueden escuchar? Sí, profe. Noches, profe, sí. Oh, Señor. bueno, entonces ya veo que hay foro. Entonces, antes de empezar esta segunda conferencia, yo quisiera saber si tienen alguna pregunta o duda al respecto, pues, de los diferentes temas, son el PIB, actividades evaluativas, temas de las cartillas. Buenas noches, profe. Lo único por ahora es aclarar entonces que el quinto punto del trabajo no se realiza porque está sin disponibilidad el enlace para buscar el tema. Sí, señor. Lo que pasa es que eso es un libro. Eso es un libro llamémosle libro de autor. Es decir, no es un libro de texto con conceptos, sino un libro de autor de una persona que expresa pues su opinión. Ese libro de Majao Grill y pues ya la biblioteca del Poli no lo tiene. Entonces lo pueden conseguir, lo pueden bajar por otras plataformas, pero a veces toca pagar. Entonces decidí mejor no utilizar ese material porque pues se desconectó, o pues yo lo estoy buscando en la biblioteca virtual y realmente ya no lo encuentro. Lo encuentro en internet, pero algunos son de pago. Entonces no vamos a utilizar, o sea, no vamos a hacer ese punto. El quinto, esa lectura no la vamos a tener para la primera entrega. Perfecto, profe. Gracias. Ok, entonces vamos a seguir con nuestro tema de presupuesto. Nosotros la clase pasada terminamos o lo que hicimos fue un acercamiento al presupuesto y ahora vamos a ver pues, cuáles son los principios que lo acogen y otros indicadores más del presupuesto. Para poder desarrollar un presupuesto, ya sea una empresa industrial o empresa comercial, empresa de servicios, debemos tener en cuenta estas dos variables: las variables endógenas y las variables exógenas o internas y externas. Cuando vamos a analizar las variables endógenas o las variables internas, estas son aquellas que suceden dentro de la empresa y que pueden ser planificadas y pueden ser controladas por parte de la empresa. Por ejemplo, dentro de estas variables endógenas o internas tenemos la economía del negocio, lo podemos controlar, el nivel de producción también podemos controlar, el tamaño de la planta, cuánto queremos vender de acuerdo a la producción, que, no, que la administración puede de cierta manera controlar. Nada es controlable al 100%. Y el presupuesto no es una estimación como tal. Y al decir que es una estimación, quiere decir que no va a estar al 100%. Pero digamos, la idea es poder tener un buen margen, 90, 90, más del 90%. Luego están las demás variables que llamamos variables externas, que estas sí son muy complejas de controlar, son todo lo contrario, porque suceden al exterior de la empresa. Tiene que ver con el mercado en donde se desenvuelve la empresa. No se pueden controlar, ¿cierto? Pero se deben tener en cuenta, se deben poder estimar con un porcentaje mucho menor a estas variables internas, por supuesto, pero se debe tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos la economía nacional e internacional. Cuando nosotros hablamos de la economía nacional e internacional, en la parte nacional podemos tener en cuenta no sé, políticas de
del gobierno de turno, ¿cierto? Reforma tributaria, desempleo, ¿cierto? Bajo consumo, migración, digamos, de esos nichos de mercados a otros de acuerdo a unos cambios que se pueden suceder por por la normatividad. Por ejemplo, hace poco hubo un cambio con respecto al consumo, llamémoslo así, ¿no? No les digo ahora, pues, la idea es que ustedes me digan. ¿Qué puede cambiar un presupuesto? ¿Qué puede afectar a las empresas de ese sector? Sí, por supuesto, tendrán que reinventarse, tendrán que cambiar algunos de sus productos e incluso pueden ser mejores, pero digamos, les afecta en este momento y es, no es tan controlable como una variable interna. No sé si me pueden decir qué fue lo que pasó hace poco, qué norma cambió con respecto a algunos productos en Colombia. El impuesto saludable. El impuesto saludable, sí, señor. Y ese impuesto saludable puede afectar un presupuesto de una empresa o de las empresas de ese sector. Pues O no cambia nada. puede afectar los precios de venta porque al tener que pagar ese impuesto las empresas que pues producen esos alimentos que están señalados como chatarra, pues de alguna forma puede variar su precio de venta porque o tendrán que modificar sus ingredientes o trasladar ese coste al, al consumidor para poder compensar de alguna forma lo que ahora van a tener que asumir de ese impuesto. Ok. Normalmente en la primera etapa de análisis, toma de decisiones, ese impuesto que se vuelve prácticamente el mayor valor del costo del producto, por lo general se traslada al consumidor final. Ya mientras les da tiempo, claro que ellos ya deben estar trabajando en eso. Supongamos que no, entonces van a trabajar. La gente ya está trabajando. Mientras les da tiempo para cambiar el producto, cambiar, sustituir esas clases de producto, o por lo menos aplicar nuevas estrategias. Puede ser sustitución de producto de una forma progresiva o puede ser cambios de estrategias de ventas. Pero todo eso que acabo de decir implica un cambio en el presupuesto y no es controlable por la empresa, es algo que de afuera que le está diciendo, nosotros vamos a hacer eso, ¿cierto? Esa variable externa, y la empresa no, como tal, es muy difícil su margen de maniobra es mucho más corto que el margen de maniobra que tuviera con variables internas, que son de la administración de la empresa. La otra puede ser la competencia. Ese mismo ejemplo aplica para la competencia. La fijación de precios por parte del Estado, pues aquí no queda eso. Pero si se diera, pues, eso sería, o el presupuesto sería prácticamente incontrolable. Pues, el Estado le diría cuánto vale su producto. La celebración de tratados internacionales de libre comercio, pues entran productos mucho más baratos. Pueden ser más baratos de calidad inferior o pueden ser incluso más baratos de calidad superior. Entonces entran las empresas a competir y tienen que, o sea, aunque no son controlables, esas variables tienen que tenerlas en cuenta, por supuesto, para su presupuesto. Tienen que vigilar el mercado, analizar el mercado y tomar decisiones para elaborar el presupuesto de acuerdo a lo que el mercado le está, o de acuerdo a la información que el mercado le está dando a la empresa. Entonces, estas son dos variables que se tienen que tener en cuenta en el momento de la realización del presupuesto y que tienen que ver con la realidad económica en la que está viviendo cualquier empresa de la realización del presupuesto.
Y con eso, pues, se toman las mejores decisiones. Es una guía para tomar decisiones. De ahí nacen las ventajas del presupuesto, porque me anticipa lo que va a pasar. Em, y de esa forma motiva a la alta gerencia para que defina adecuadamente los objetivos básicos de la empresa. Entonces, como yo tengo mi presupuesto y me estoy anticipando lo que va a pasar en el futuro, puedo diseñar los presupuestos o puedo diseñar la ejecución de las distintas tareas para cumplir con los objetivos o las metas propuestas. Me puedo anticipar. Propicia que se defina una estructura adecuada determinando la responsabilidad y autoridad de cada una de las partes que integran la organización. Sí, digamos que lo que se hace es hacer eficiente cada una de las áreas de la empresa como tal o de la entidad como tal, porque van a tener una guía cada una de esas áreas de acuerdo a una estrategia general y van a tener unos presupuestos más específicos, presupuestos para áreas que van a tener que cumplir y esos van, digamos que van siendo partes del presupuesto general o del presupuesto maestro. Cuando existe la motivación adecuada, se incrementa la participación de todos los niveles de la organización. Sí, ¿por qué se incrementa la participación de todos los niveles de la organización? Porque conocen lo que está haciendo la empresa o la organización. Saben qué hacen, saben para dónde van, saben cuáles son sus metas, saben cuáles son sus prioridades, ¿cierto? Entonces, la gente se motiva de esa forma. Digamos que hay una meta a alcanzar. Esa es una forma de motivar cada una de las áreas. Por supuesto, tiene que hacer pedagogía en cuestión. Tiene que inventarse métodos o implementar métodos más bien, en la que se pueda comunicar de una forma asertiva en todas las áreas lo que la organización quiere. Y en esa comunicación asertiva lo que hace o lo que deben hacer las organizaciones es integrar a los empleados, que los empleados sientan que son parte de la empresa. Entonces hay muchas formas en recursos humanos, desde recursos humanos, mercadeo, gestión, talento humano. Hay formas de gestionar ese talento humano, ese recurso humano, pues para que cumpla con los propósitos establecidos en la organización. Y pues así se trabaja de una forma mucho más armoniosa. Por supuesto, no es al 100%, siempre van a haber empleados que usted lo que la entidad está planteando, porque eso implica retos, eso implica pues, trabajar más, tener metas, llegar hasta a esta meta, hasta este objetivo, valga la redundancia, con los objetivos generales en cada una de las áreas para cumplir el objetivo general de la empresa. Entonces, eso amerita motivación también. Obliga a mantener un archivo de datos históricos controlables. Estos archivos de datos son los presupuestos. Porque es que los presupuestos deben al final mostrarse en formas cuantitativas. En formas cuantitativas, ¿cuáles son los informes? ¿Los informes cuáles son? Los informes como los estados financieros, por ejemplo, el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de flujo efectivo, el estado de cambios del patrimonio, los estados específicos, estados de costos, estados de inventario y demás informes que sean informes gerenciales por cada una de las áreas. ¿Y qué me permite? Pues tener un histórico cuantitativo que puedo analizar para ver o para implementar acciones de mejora, para ver cómo está la situación en el momento de implementar acciones de mejora. O cómo fue la situación más bien en el pasado, hasta hoy, hasta el presente. Facilita la administración, la utilización óptima de los diferentes insumos, por supuesto, porque tener un presupuesto, la idea de un presupuesto es hacer más eficientes los recursos.
con los que se cuenta. ¿Cierto? ¿Cuánto me estoy gastando en ese recurso? Pues como ya presupuesté, ¿cierto? Ya me anticipé a la meta que quiero cumplir en el futuro, pues ya sé cuánto tengo que utilizar. Puede cambiar, por supuesto, pero ya no, o sea, ya no coge por sorpresa a la administración, digamos, completamente sorprendidos porque ya están anticipándose pues que el presupuesto no sea el 100%, ya hay anticipación de un porcentaje. Facilita la coparticipación e integración de las diferentes áreas de la compañía. La idea es que se integren todas las áreas y ayuda a lograr mayor eficacia y eficiencia de las operaciones. Se hacen de forma más rápida, con mejor calidad. Y eso implica también una serie de guías, de manuales, de procesos, de procedimientos, de procesos, ¿cierto? En cada una de las áreas. Entonces, desde el punto de vista contable, pues, el tema de las políticas contables de la empresa, todos los procedimientos que se dan en cada una de las, no nos llamamos de las áreas, sino de las funciones que tiene el área de contabilidad, de tesorería, ¿cierto? Hay un manual de funciones, ya la persona que está en esa área sabe lo que tiene que hacer, ya sabe cómo solucionar los potenciales problemas que se puedan dar en el área, ¿cierto? Y así con cada uno. Entonces puede ser contabilidad, compra, tesorería, recaudo, separando, facturación, cuentas por cobrar. Entonces ya hay una guía, un manual. Eso es una parte del presupuesto. Esta guía, ese manual hace parte de las mejoras que tiene que tener el presupuesto. Y imagínense eso por en todas las demás áreas. Entonces eso incluso puede ahorrar hasta recursos humanos en algunas ocasiones. Pero los presupuestos tienen limitaciones. La primera limitación y la más importante es que está basado en estimaciones. Son estimaciones, son hipótesis de lo que va a pasar en el futuro. La idea es que sea con datos lo más reales posible, pero siempre van a ser estimaciones, entonces no va a estar al 100%. Para que los datos sean más reales, o esas estimaciones, más bien esos datos que salen de las estimaciones, sean más reales, y más reales y más adecuados para la utilización, para la toma de decisiones, más fiables, llamémosle. Pues hay métodos estadísticos que se pueden utilizar para que eso sea más fiable y se reduzca la incertidumbre. También el presupuesto debe ser adaptado constantemente a los cambios de importancia. Esto es una limitación. Su ejecución no es automática. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto ya lo que presupuesta lo que se va a dar. No, normalmente no se hace. Normalmente es cambiado, es adaptado a las circunstancias del mercado. Estamos hablando de presupuestos privados. Es un instrumento que no debe sustituir la administración. ¿A qué se debe? Solo el hecho de hacer algo de presupuesto y ya no tengo administración, simplemente todas las áreas hacen lo que dice el presupuesto y listo. No, tiene que haber una administración que se encargue de que esas tareas se den a cabo por parte de las diferentes áreas. Y no se deben esperar resultados demasiado pronto. Aquí la idea de los presupuestos es que sean a un año. En un año ya se puede hacer un análisis de la situación económica de la empresa. Un mes, 2 meses, 3 meses, no me da mucho. Entonces a eso se refiere que no se deben esperar resultados demasiado pronto. Esto con respecto a la primera parte que teníamos nosotros de los presupuestos del escenario 1. Ahora vamos a nuestro escenario 2, que trata de funciones administrativas del presupuesto y principios en la elaboración del presupuesto. Comenzamos con las funciones administrativas que va a tener el presupuesto. ¿Cuáles son esas funciones administrativas? La planeación, organización, coordinación de ese presupuesto, la dirección y por último el control. Cuando hablamos de planeación, se establece la ruta que debe seguir la empresa en el desarrollo de sus actividades para lograr las metas propuestas. Entonces, es la ruta, el diseño de esa ruta
llegar al cumplimiento de los objetivos y de las metas, que implica un corto y un mediano plazo. Organización. Determinar las actividades específicas a desarrollar en cada departamento o área de la empresa. Esto ya parte lo vimos en los anteriores diapositivas. Pero esto debe ser coordinado. ¿Qué quiere decir? Que la relación de las actividades dentro de las diferentes áreas, o sea, deben ser coordinadas todas esas tareas en las diferentes áreas, para que entre ellas funcionen de forma armoniosa. Como lo comentábamos en la clase pasada, entonces departamento de compras, departamento de producción, de tesorería, hablemos de esos tres, pueden unirse con otros más, pero pues deben hacer sus actividades de forma armoniosa, tal que uno no, digamos que no frustre o no pare al otro departamento. Entonces, si vamos a producir tantas unidades, el departamento de compra de materia prima, pues debe saber cómo se va a producir. El departamento de tesorería, que es el que paga esa compra, pues debe saber también cuánto se va a producir y cuánto se va a comprar, pues para estar, digamos, enterados. La comunicación debe ser eficaz entre cada una de las áreas para que no se presenten inconvenientes de muchas clases de inconvenientes, por ejemplo, los retrasos en la producción, las compras, en el pago, los proveedores, en fin, la falta de fondos por planear mal, por organizar mal, también puede pasar. Para eso debemos tener una dirección, tener personal que guíe y dirige cada una de las áreas en coordinación con toda la empresa. Entonces, esa dirección de esos gerentes, esos jefes de área, deben estar a la par con la gerencia general. A la par no, o deben estar en constante comunicación más bien con la gerencia general en pro del cumplimiento de las metas. Y pues cada una de las gerencias con su orden, por decirlo de alguna forma, con los empleados del área. Y siempre va a haber una retroalimentación o un control. Revisiones del plan de ejecución para lograr cumplir con las metas propuestas. Debe haber un control de las diferentes actividades que se van a hacer. Una retroalimentación para que se generen las acciones de mejoras, para que se generen los cambios que permitan que la empresa sea más eficiente, eficaz en cada una de la ejecución de sus tareas de acuerdo al presupuesto. Principios para la elaboración del presupuesto. Tenemos elementos de trabajo. Estos permiten el manejo de la información por medio de cédulas presupuestarias. Esto es lo que vamos a desarrollar. ¿Qué son cédulas presupuestarias? Son plantillas, llamémosles así, formularios, donde se presenta la información por ítem, por tema, por meta, por indicador, o sea, que le puede dar a la empresa una mejor organización de su presupuesto. Un ejemplo de una cédula presupuestaria puede ser la nómina. La nómina, hacemos la nómina, eso es una cédula. En la nómina podemos tener varias cédulas, tenemos mano de obra directa, mano de obra indirecta, entonces una cédula de mano de obra directa, otra cédula de mano de obra indirecta. Esos son dos cédulas. Entonces, esas son las cédulas que se van a manejar en los presupuestos. Podemos tener también cédulas con el presupuesto de ventas, cédulas con el presupuesto de mano de obra, como comentamos, cédulas con el presupuesto de producción, con el presupuesto de fabricación. De esa forma se organiza la información cuantitativa para poderla proyectar y la separamos también de acuerdo a su elemento, llamémoslo así. Entonces, los tres elementos del costo, de acuerdo a los tres elementos del costo, más lo que tiene que ver con los gastos. Las técnicas de elaboración, procedimientos utilizados para hacer las estimaciones en los presupuestos, en donde se identifican factores que se dieron en las ventas en los periodos pasados
y se emplean procedimientos para establecer los estándares de la materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Estas técnicas de elaboración son los presupuestos o los programas. ¿Cuáles son esos programas? Entonces tenemos programas de ventas, programas de producción, programas de compra de materiales, programas de costos indirectos de fabricación, programa de gastos. Esos serían los programas. Se puede llamar programas a los presupuestos. Los presupuestos son una serie de presupuestos que me van a integrar el presupuesto maestro, el presupuesto general, pero se tiene que separar por partes y hacer en tiempos diferentes. Esas serían las técnicas de elaboración. Por supuesto, hoy debemos incluir las técnicas estadísticas que se pueden utilizar en el presupuesto. Por ejemplo, nosotros podemos tener totales móviles, entre otros. Voy a nombrar algunos que se nombran en la cartilla también. Totales móviles, método tren, por promedio, mínimos cuadrados. Entonces son formas, métodos estadísticos para proyectar ventas. Eso es un ejemplo de las técnicas de elaboración. Y los principios que se van a ver son previsión. O sea, para estas técnicas, al hacer estas técnicas que tenemos, previsión, planeación, organización, dirección, control. Bueno, esto es parte del principio de la previsión. Tiene que ver con o se divide en varios factores como la predictibilidad, determinación cuantitativa, objetivo. Cuando nosotros hablamos del principio de previsión, es la importancia del estudio anticipado de los procesos de la organización. Para el logro de las metas propuestas, este principio se divide en tres aspectos importantes. Es prever. Previsión es eso. Estudiar lo que uno tiene, prever. ¿Qué cuento, cierto? Para llegar a esa meta. Eso es la previsión. Entonces, yo voy de paseo, entonces, ¿con qué cuento? Tengo que llevar ropa, tengo que llevar líquido para hidratarme, en fin, para echarme en la cara para el sol o para el mosquito. Entonces, eso es prever. Tiene que ver con la predictibilidad, la posibilidad de pronosticar algo que va a suceder o que queramos que suceda. Esto también es importante entenderlo, que queramos que suceda. De todas formas, en el momento de hacer el presupuesto, nosotros estamos incluyendo en el logro de una meta, cumplimiento de un objetivo. Entonces, nosotros queremos que pase eso. Y al querer que pase eso, pues vamos a organizar el presupuesto de tal manera que puedan cumplir ese objetivo y va a pasar eso. Determinación cuantitativa. Las actividades programadas para la ejecución de determinarse en unidades y precio. Entonces vamos a hacer presupuesto de ventas en unidades, pues, vamos a calcular el precio de esas unidades para tener pues, valor cuantitativo. Y el objetivo, la búsqueda del objetivo siempre debe ser previsible. Previsible que se pueda lograr realmente. Esos son otros principios de la elaboración del presupuesto que tienen que ver con el principio de planeación. ¿Qué es la planeación como tal? Es la programación de la acción para lograr los objetivos deseados. Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, cuáles son la precisión, posterioridad, flexibilidad, el cambio de algunas tareas, unidad, confianza, participación, oportunidad. Entonces son algunos principios de la planeación en el caso de esa programación de acciones para lograr como tal los objetivos. Tenemos otros principios como el principio de control, que se fundamenta en la comparación de los objetivos y los logros y se viven los siguientes principios. Este principio de control es la retroalimentación realmente. Son las desviaciones que da el presupuesto comparado con la ejecución. Eso es el principio de control. Entonces yo puedo ver en cuánto logré, en qué porcentaje logré los objetivos que quería lograr, valga la redundancia, con el presupuesto establecido. ¿Cómo? Con las desviaciones. Entonces dije que iba a gastar tanto y a ganar tanto en el año, y gasté tanto y gané tanto en el año. Y hago la desviación, entonces gane más o gane menos, gasté más o gasté menos. Para lograr
o para realizar más bien ese principio de control, tenemos que tener en cuenta el reconocimiento. El reconocimiento del funcionario de los éxitos es bien importante en la representación de un presupuesto. Entonces, al final, cuando ya se terminó el presupuesto, que le fue bien a la empresa con el presupuesto diseñado, entonces debe haber reconocimiento de los éxitos. Porque ¿quién logró eso? Los empleados, el recurso humano. Debe haber el principio de sección, se fundamenta la atención en los asuntos seccionales y no a los generales que tengan impacto significativo en el logro de las metas propuestas. ¿A qué se refiere esto, esta sección como tal? Pues que en dado momento puede darse este acontecimiento, esta situación, pues deben tenerse en cuenta o priorizarse esa sección como tal, que puede cambiar todo el presupuesto de la empresa. A eso se refiere. No quiere decir que el otro no sea importante, sí es importante, pero el otro de alguna forma está controlado, en cambio la sección. Norma, dice el presupuesto es una norma de la empresa o debe ser considerado de esta forma. La idea es que sea normativo, que no es si se quiera o no se quiera, se debe. Y conciencia de los costos. Es el principio de conciencia, en donde las decisiones tienen un impacto en los costos. Por esta razón, los funcionarios deben tener claras las funciones o acciones y relacionarlos con el costo. ¿A qué se refiere esto? A la conciencia. A la conciencia de que los actos de los distintos funcionarios del recurso humano, más bien de la empresa, implica un costo. Que el trabajo de él implica un costo. Entonces, y no solo un costo solamente de nómina, un costo de uso de los materiales, de uso del internet, de uso, no sé, del agua, de uso de la luz, de los servicios públicos. Entonces, debe haber una conciencia todo el tiempo de los costos para poder cumplir esos objetivos. Un tema fácil de relacionar puede ser el tema del uso de la papelería. Entonces se va generando conciencia de los costos por eso. Entonces, por un tema ambiental, se va restringiendo el uso de la papelería y se va haciendo mucho más digital. Y otras clases de costos y gastos que puedan tener la realización de las diferentes funciones por parte del recurso humano en la empresa. Toca eficientar esos costos como tal. Con esto llegamos a un presupuesto que consiste en un conjunto de presupuestos que busca, por un lado, o sea, es la unión de todos los presupuestos. Y el presupuesto maestro lo podemos ver nosotros en los estados financieros. Si vamos a ver el estado de resultados integral, el estado de institución financiera, por ejemplo, y el estado de flujo de efectivo, me va a mostrar varias clases de presupuestos. Yo que puedo ver ahí, en el estado de resultados puedo ver el presupuesto de ventas, puedo ver el presupuesto de producción, en el estado de situación financiera puedo ver el presupuesto de tesorería, por ejemplo, el presupuesto de compras, en el estado de resultados, en el estado de flujo de efectivo veo, digamos, cómo esos presupuestos están impactando el beneficio económico de la empresa. Entonces, el presupuesto maestro realmente va a ser visto en la unión de todos los presupuestos, pero cuantitativamente se puede, digamos, analizar en los estados financieros. Pasos en el proceso de la toma de decisiones. ¿Qué debo hacer? Digamos, tengo el presupuesto, ¿qué debo hacer? ¿Cómo se deben tomar decisiones? Eso es un ejemplo, ¿no? Un modelo. Se puede cambiar, por supuesto, se puede cambiar, se puede mejorar. Lo primero que debo hacer es reconocer el problema. Reconocer implica aceptar ese problema y las consecuencias que puede tener ese problema. ¿Y qué debemos hacer? Que debemos hacer algo. Luego identificamos las alternativas de lo que debemos hacer para solucionar ese problema. Identificamos los nichos de incertidumbre, lo que no es claro, ¿cierto? Esto no es claro, esto no es claro, esto no es claro. Con eso evaluamos las alternativas
porque al ser un problema en primera instancia, implica que hay un costo para solucionar ese problema. Y en este caso, pues hay incertidumbre, porque se generó el problema, porque hay incertidumbre, porque no sabemos cómo hacer ese paso, cómo hacer este proceso, en fin, no sabemos, incertidumbre, tenemos que evaluar esas alternativas y considerar el riesgo para solucionar ese problema, que la vacuna no salga más cara que la enfermedad. Escogemos un criterio de riesgo, puede ser porcentual de riesgo, se elige la mejor alternativa y se implanta la acción a realizar. Porque es que no todo es al 100%. Decía, pues una implementación de algo, de un proceso, de un procedimiento, para solucionar una serie de problemas implica también un desgaste por parte de la empresa. Implica también un riesgo por parte de la empresa en el momento de esa implementación. Pero pues ese riesgo se debe cuantificar y se debe elegir la mejor alternativa de acuerdo a, por ejemplo, una matriz de riesgos. Entonces no es tan riesgoso, no es tan costoso, pues simplemente seguir con el problema no sería una opción real. Entonces tengo que el problema, el quiz, no el PIB, que se vence la próxima semana, o el quiz que se vence la próxima semana. Tengo que evaluar alternativas, entonces estudio, no estudio, estudio el domingo, me estudio el sábado, o me voy de paseo ese fin de semana. Alternativas, o sea, puede ser que ese fin de semana tenga, no sé, una comida con mi familia y eso me dé más cosas que estudiar el fin de semana para pues sí se evalúan alternativas. Esa es la idea de la toma de decisiones. Porque si es una sola alternativa, pues que ahí no hay toma de decisiones. Siempre van a haber varios escenarios. Y cuando hay varios escenarios, o más de dos, creo que es más sencillo. Porque los riesgos se diversifican en esos escenarios. Entre más, pues se diversifican más. O es una forma de verlo distinto, con más opciones. Pero a veces solamente hay dos opciones. Es 50 y 50. Entonces ahí son más difíciles esa toma de decisiones. Es un ejemplo un ejemplo muy sencillo de modo, y no es difícil, fácil de solucionar. Y con esto nosotros tomamos decisiones. Para la planificación de la toma de decisiones, tenemos que tener en cuenta los objetivos generales de la empresa, las metas específicas de la empresa, los objetivos específicos, plan de utilidades a largo plazo, plan de utilidades a corto plazo, informes periódicos de resultados, procedimientos de seguimiento, ¿cierto?, de las diferentes actividades que se están desarrollando en el momento en la empresa o que se han desarrollado en la empresa. Es esto mismo que tenemos nosotros acá. Vamos a pasar a esta diapositiva y vamos a terminar con las clases de presupuestos. Son dos clases realmente y dentro de esas pueden haber unas divisiones. Tenemos el presupuesto público y el presupuesto privado. El que vamos a nosotros, el que estamos estudiando nosotros, es el presupuesto privado. ¿Qué es el presupuesto privado? Elaborado por entidades de carácter privado y su objetivo es obtener utilidades, beneficios económicos. Ese es el objetivo del presupuesto. Potenciar los beneficios económicos, o sea, potenciar los recursos para que den mejores beneficios. En el caso del presupuesto público, el presupuesto del Estado es aquel que es elaborado por las entidades estatales o por el Estado como tal. Su objetivo es prestar servicios para mejorar el nivel socioeconómico de la comunidad. En este caso, pues en Colombia, de los colombianos. Es diferente, el presupuesto público es presupuesto rígido, que no se puede cambiar tan fácilmente, o no se puede cambiar, tiene unos tiempos, entonces 4 años, a un año, en donde se gestiona el ingreso.
En el presupuesto público, pues ya se tienen ingresos. Pues no es más fácil, pero es una forma diferente de gestionar el presupuesto. Entonces, simplemente a las entidades ya les dan la plata. Entonces, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud, tantos millones de pesos gestionen. De acuerdo al presupuesto que ustedes diseñaron, esto aplica para el gasto de todo lo que depende de ese ministerio. ¿De dónde sale el dinero? Pues de los impuestos. En el caso del privado, pues toca hacer el dinero. En la misma ejecución del presupuesto, en el caso del privado, se está ejecutando el ingreso. O sea, se está obteniendo el ingreso. En el caso del presupuesto público, no. Ya se tiene el ingreso y con eso se ejecutan los gastos. En el caso del privado, no, pues se tiene que obtener el ingreso en el tiempo del presupuesto también. Entonces, yo todos los meses tengo que obtener ingresos en el presupuesto privado. En el público, no, ya tengo el presupuesto, simplemente me lo gasto en el año. Esa es la diferencia fundamental. Antes de seguir, bueno, no, sigamos con esta última diapositiva, ya seguimos con las preguntas. Tenemos también el presupuesto histórico, que es el que nosotros vamos a utilizar. Presupuesto histórico, que se basa en información del pasado. Yo tengo información del pasado de la empresa y lo que hago es proyectar por esa información. Utilizo esa información para proyectar el futuro y eso es lo que vamos a utilizar para hacer, por ejemplo, el presupuesto de ventas. Pero también existe un presupuesto en base cero, que se define como aquel que es elaborado sin tener en cuenta datos estadísticos o históricos, realizando un análisis de las actividades que se van a proyectar para un periodo determinado. Simplemente se proyectan en base cero, pero teniendo en cuenta, no sé, el mercado como tal. Entonces se analiza una empresa parecida, por ejemplo, en el mercado y se comienza a proyectar de acuerdo a eso. Esas son las dos, algunas de la forma de elaborar los presupuestos, del procedimiento para elaborar los presupuestos. Y con eso también tenemos según el cubrimiento, que es el presupuesto sectorial. Por ejemplo, tenemos el presupuesto sectorial, es el que se hace a un departamento, una división, como tal, a una línea, pero una zona. Tenemos el presupuesto integral, que es aquel que integra toda la empresa como todo, el presupuesto maestro también se puede llamar. Tenemos presupuestos fijo rígido, que tiene que ver con el presupuesto públicos. Realmente los presupuestos privados no son rígidos, que no sean rígidos, que se puedan cambiar de acuerdo a selecciones, por ejemplo. Los presupuestos flexibles son aquellos que se pueden cambiar de acuerdo a la naturaleza del mercado o de acuerdo a las situaciones que esté viviendo la empresa como tal, su nicho de mercado. Con esta información, pues ya acabamos esa parte teórica y ya yo quiero hacer algunas preguntas para darle inicio a la siguiente conferencia que ya tiene que ver con el presupuesto de ventas. ¿Qué debe hacer una empresa primero? El presupuesto de ventas, en esta pregunta, ¿el presupuesto de ventas o el presupuesto de producción? ¿Qué creen ustedes que debería hacer una empresa? El presupuesto de ventas. ¿El presupuesto de qué? ¿Qué pena? No les escuché. El presupuesto de ventas. Presupuesto de ventas me dice acá. ¿Quién dice? Lo de producción, dice el de ventas. ¿Ventas también? Johan. Profe, sí, yo digo que ventas porque una empresa, primero que todo, para poder producir, tiene que tener pedidos, por decirlo así. Ok. ¿Qué me dice Nicole?
Porque el de ventas, primero. Nicole dijo el de ventas, ¿cierto? Profe, pues, sí, ya escribí ahí en el chat, pues el de ventas primero para saber cuánto tiene que producir, o sea, para poder hacer el presupuesto de producción. Exacto. Digamos que esa es la respuesta más corta y concisa. El que primero que se debe hacer entre los dos, el presupuesto de producción, el presupuesto de ventas, el presupuesto de fabricación también se le puede llamar, pero el presupuesto de ventas es el presupuesto de ventas. Yo no puedo comenzar a producir sin saber qué voy a vender. Primero, presupuesto cuánto voy a vender y de acuerdo a esa estimación, dice voy a vender, no sé, 100 unidades, pues ya comienzo a hacer mi presupuesto de producción para producir las 100 unidades. Que pues que el presupuesto de producción, pues yo tengo que integrar el presupuesto de compras, presupuesto de mano de obra, entonces la idea es primero saber cuánto voy a vender para luego comenzar a producir. Y eso es un error que he visto en varios emprendimientos. Comienzan a producir primero, entonces produzcamos y después vemos cuánto vendemos. Eso es un error. Imagínese usted qué hace con toda esa producción. Lo vi una vez en un programa que ya no dan, se llama Negociando con Tiburones, lo dan en México, en Estados Unidos, en Colombia, que llegaba un dinero, ¿cierto? Y había producido miles de un producto, era un producto pequeño realmente. No me acuerdo qué era. Y le decían, ¿y usted cuánto produjo? No, yo produje miles de este producto, porque me salía más barato producir a mayor. Pero usted ni siquiera programó las ventas, usted ni siquiera sabía cuánto iba a vender ese producto y ya comenzó a producir. Entonces, siempre el presupuesto de ventas primero, antes de la producción. Cuando yo ya sé cuánto voy a vender, comienzo a producir. Y así me evito una serie de riesgos, no sé, almacenamiento, manejar flujo de efectivo, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso a seguir y eso es lo que nosotros vamos a enseñar en el proceso de los presupuestos. Comenzamos con el de ventas, luego fijamos precio, ¿no? Pues sabemos cuántas unidades vamos a vender, fijamos nuestro precio y luego comenzamos a hacer nuestro presupuesto de producción. Ese es el proceso que se va a desarrollar. ¿Dudas o preguntas, estimado, hasta el momento? Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo he escuchado en presupuestos públicos que ellos hablan de rubros presupuestales. ¿Eso vendría a ser lo mismo de las presupuestarias que usted habla en un presupuesto privado? ¿O es diferente? No, es diferente. Los rubros presupuestales es más como cuánto se va para, no sé si yo soy alcaldía, entonces cuánto para la Secretaría de Hacienda, para la Secretaría de Educación. Entonces son como los rubros presupuestales. O sea, cuánto voy a asignar a cada unidad, cada departamento. Con plata, con qué plata cuenta. Las cédulas es una forma de organización, de organizar cuantitativamente la información financiera. Esas son las cédulas. Entonces, una cédula puede ser sencillita, una cédula puede ser unidad, tantos, precio, tanto, total. Unidades por precio, total. Esa es una cédula. Así de sencillo es una cédula. Y pues, puede ser más larga porque tenemos varias referencias, entonces tenemos 15 referencias y entonces ya la cédula se vuelve más larga. Entonces, esa es una forma de organizar la información. También lo podemos tener unidad, metros, centímetros, ¿cierto? Entonces vamos organizando las cédulas. ¿Cuántos centímetros necesitamos para hacer un jean de tela? ¿Cuántos centímetros de tela? Entonces organizamos por centímetros y ahí vamos haciendo cada una de las cédulas presupuestales. Realmente esas son las cédulas presupuestales. Esa forma de organizar la información financiera de tal forma que sea mucho más fácil de entender. Ok, muchas gracias. Ok, vamos a hacer varias de esas. Pues vamos viendo en el camino cuáles son las cosas.
Hay varias clases de cédula, ¿no? Y depende de la organización de la empresa también. Algunas son muy estándares, otras de acuerdo a la que la empresa quiera tener información con esa cédula. Son, digamos, cuando vemos costos ABC, hacemos presupuestos de empresas industriales muy al detalle, pues las cédulas son muy detalladas, no tienen centímetros, metros, por cada ítem del producto, por decirlo así, o por cada elemento del producto terminado. Y cada elemento del producto terminado, pues, se divide en varios, entonces depende la empresa en total. Muchachos, muchas gracias por su participación en esta conferencia. Ya la próxima clase. Una Ya, pregunta. sí, ¿Tú las diapositivas las subes a Canva o a dónde las subes? estas diapositivas son información que ustedes ya tienen en las cartillas, muchachos. La idea es que entremos a leer las cartillas. Esta información es prácticamente como una abstracción, un resumen de todos los materiales de las cartillas, de las OVAs. Entonces sí es importante que pues ustedes entren y vean esa información para que el módulo sea como visitado, que haya como una auditoría que visite el módulo, leen las cartillas, abren las OVAs. Entonces, estas diapositivas son eso realmente. Entonces prefiero que sí entren a leer el material que está en Canvas. Profe, otra cosita del tema para la asistencia de hoy, ¿cuál sería? El tema de la asistencia, yo coloqué el nombre ahí, principios de los presupuestos. Ah, ok, no lo había visto, gracias. Listo, muchachos, para la próxima clase ya entramos a ver principios en la elaboración del presupuesto. Entramos a ver ya el presupuesto de ventas, que tiene que ver con la segunda entrega. Vamos a ver una parte teórica y luego una parte práctica. Recuerden los vencimientos de las entregas. De la primera entrega debe ser en grupo, ¿cierto? Con las indicaciones que da el PIB. Yo voy a tener en cuenta esas indicaciones para hacer la rúbrica, entonces tengo que tener portada, tengo que tener contenido, objetivos, introducción, la tarea como tal, lo que se le pide, conclusiones. Entonces todo eso va a ser calificable. La idea es que sigan las indicaciones que dice el PIB. Muchas gracias y feliz fin de semana. Feliz puente. Muchas gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Chao. Listo, profe, muchas gracias.